apute peniko avei oihina mombe upurusu haeva novela. Abue ara peningoya ya kuaakuri. Mombe upurusu guarani mewa. Ojaeva cueta de Zarratea. En las clases anteriores hemos visto una de las primeras novelas escritas todos en guaraní de Tadeo Zarratea, Jeraba, Calaíto Pombero. Hakatú, Upeba Guarecojina, Papo Apupeje, tiene 18 capítulos. Y HB, Neremoñi en mi y Catoahuayari Cuajina, como Mombe Upurusu, Guaraní Mewa. Ba Epa o Guareco con Aishawa, Moñeena. Ha Ene Mombe U y Puku, Ha Añetewa Uva. O Guareco Bajeta Peje, o Yehai en prosa, Ha Ojai Beteiñe Epa para año. Dice, le caracteriza a este tipo de textos que es extenso, tiene varios capítulos y por sobre todo siempre está escrito por un solo escritor, ¿sí? Va para Yapota Hina. Petejame ahí en Bolsimo Coimombe Upurusurera o Iba Guaraní me Jaijaim Bukumimba Erepaoñe. Vas a citar el nombre de 2 novelas en guaraní, vas a investigar un poquito. Y con decirte un ejemplo, Calaíto Pombero, Emoita Coape Calaíto Pombero, Jaichiquere, Rejaimita, va Ereje Paoñe Ejina. No es el título, vas a hablar en pequeños párrafos sobre qué trata esa novela. Lo mismo vas a hacer con la siguiente novela, solamente 2 te pido, ¿sí? El siguiente ejercicio dice, Ejai Mombe Upurusu ni año. Y pajape mombe umba isha paikatune o paner en viapo. ¿Qué vas a hacer en el ejercicio 2? Vas a crear una novela, pero solamente un capítulo, teniendo en cuenta las partes que debe tener una novela, ¿sí? Entonces, el primer capítulo vas a escribir, ¿sí? Cuando termines el primer capítulo, vas a escribir con tus propias palabras cómo terminará o cómo va a terminar tu novela, ¿sí? Teniendo en cuenta estos indicadores, Oguarecopa Abate de Cuararera sí posee los nombres de los personajes, toda la estructura que debe tener una novela. Oñeicumbu Ojaiba si es coherente lo que escribís, si se comprende. Ojai por Ñenguera si escribís correctamente las palabras. Oguarecopa Mombe Upurusu Peje si posee las partes de una novela. Introducción, nudo en desenlace. Jaepaje si es un trabajo creado por vos, si no copiaste de alguna otra novela. De repente puedes tener como referencia otras novelas que están en castellano, pero eso no quiere decir que tenés que hacer así mismo. Vos tenés que crear, ¿sí? No te olvides que este trabajo vas a hacerlo en tu cuaderno de guaraní, ¿sí? Teniendo en cuenta estos indicadores y por sobre todo, una vez de que termine tu tarea, vas a entregar en tiempo y forma al docente. Entonces, te invito a que puedas investigar un poquito más lo que es nuestra cultura, nuestro folclore y de esa manera puedas compartir con tus amigos, familiares, referente a lo que es lo nuestro, nuestras comidas, nuestras músicas, nuestras danzas, nuestros juegos tradicionales que algunos ya no se están practicando actualmente. Pero sería bueno que conozcas un poquito y por sobre todo que compartas. Hasta aquí nuestra tarea del día de hoy. Entonces vamos a seguir impartiendo conocimiento referente a nuestra cultura, a nuestro folclore.